contexto, para nosotros como centro es importante poder contarles cómo trabajamos. Y voy a empezar por contarles qué es el Centro de Orientación e Investigación Dr. Arnaldo Raskowski. Nuestra tarea circula por 3 ejes: el clínico, la actividad comunitaria y la investigación. Quienes formamos parte somos todos colegas de la AEAPG, psicólogos, psiquiatras y supervisores de larga y reconocida trayectoria. Nuestra asociación se caracteriza por ser una institución pluralista, marca fundante que sostiene el quehacer del centro. Y es así que los profesionales intercambiamos desde distintas líneas teóricas, lo cual deviene en enriquecimiento a la hora de pensar la clínica. Semanalmente recibimos adultos mayores, adolescentes, niños, familias y o parejas a quienes llamamos consultantes y a quienes orientamos y derivamos para su tratamiento a colegas de nuestra institución. Estos tratamientos tienen la peculiaridad de llevarse a cabo en los consultorios de los profesionales a honorarios institucionales. Estos colegas conforman equipos de reflexión sobre la clínica según franja etaria de los consultantes, con encuentros periódicos y sostenidos a lo largo del año. Este es un aspecto de vital importancia en nuestro centro, la posibilidad de pensar con otros en paridad. Destacamos la potencia de lo grupal para abordar situaciones clínicas y los efectos que este procesamiento tiene en ella. En este sentido, cobran relevancia estas palabras que solemos decir: somos muchas cabezas pensando en un paciente. Los analistas sabemos de la soledad del consultorio y en este sentido, este espacio entre colegas hace a nuestra formación como analistas. Si tomamos en cuenta el trípode freudiano, el encuentro entre colegas sería la cuarta parte del trípode. Consideramos que este intercambio y la pertenencia grupal funcionan como una red de sostén y un entramado que permite el procesamiento de las complejidades que propone la clínica en la actualidad. Desde nuestras prácticas nos proponemos un trabajo de interrogación permanente de las teorías que sostienen nuestra práctica. Es así que armamos ateneos, presentamos trabajos en actividades científicas, ya sean jornadas o congresos, que nos permiten dar cuenta de nuestras prácticas y producciones. En estos tiempos, este entramado fue y es soporte emocional para poder metabolizar algo de lo novedoso, extraño, excepcional que irrumpió con la pandemia. Nunca antes habíamos estado ahí, no sabíamos cómo hacer, cómo responder. Nos encontramos pensando, aprendiendo, reinventándonos para sostenernos y acompañarnos en nuestra tarea profesional. Fuimos transitando nuevos caminos, poniendo en marcha la creatividad para ir inaugurando nuevos modos de estar e intervenir. Equipos trabajando, produciendo, intercambiando con otros equipos en encuentros estimulantes, afianzando lazos tan vitales, importantes en estos tiempos. Fuimos pivoteando entre las contingencias y las posibilidades, entre luces y sombras, entre los obstáculos y las herramientas para afrontarlos. Esta presentación es la síntesis de la reflexión cotidiana y permanente del entrelazamiento de ideas, pensamientos e inquietudes entre colegas de los equipos y del equipo de coordinadores. Y ahora sí voy a presentar a los autores de este trabajo, entre los cuales me incluyo yo. Claudia Fox, subsecretaria del centro,
Elena Mancini, coordinadora del equipo de niños, Liliana Felberg, María Laura Roca, coordinadoras del equipo de adolescentes y adultos jóvenes, Viviana Garbulski, coordinadora del equipo de adultos, Gisela Bittler, del equipo de comunidad, y Patricia Gurmindo, del equipo de diálogos clínicos. Ahora, quienes van a leer el trabajo por orden de lectura son Claudia Fox, Elena Mancini, Liliana Felberg y Gisela Bittler. Y luego, a la hora del intercambio, van a poder sumarse las otras autoras. Bueno, le dejo la palabra a Claudia Fox. Raquel, ¿vos no querías que presente el flyer, la presentación? Sí, mira, quedó ahí, me olvidé de eso, así que si lo pones un segundito y pueden ver ahí, estos son los equipos de los que le hablaba antes. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, familia y pareja, comunidad, y no les mencioné antes, también tenemos consultas de orientación vocacional ocupacional. Bueno, gracias Norberto. Ahora sí, le doy la palabra a Claudia. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, y arrancamos. Y de repente las familias se encontraron juntas dentro de sus casas. Los niños dejaron de salir para ir a sus colegios. Los adolescentes dejaron de encontrarse con sus pares. Los padres y madres dejaron de salir para ir a sus trabajos. La realidad casi de un momento a otro cambió. Las coordenadas que nos organizaban se perdieron. Todos adentro, toda la familia en casa. La realidad del COVID-19 se nos impuso y el miedo empezó a circular entre nosotros adultos, entre los adolescentes y entre nuestros niños. Nuestra práctica clínica está atravesada por las vicisitudes de los modos instituyentes de la época. Esta se vio impactada y fuimos llamados a repensar, generando preguntas que advinieron en nuevas posibilidades de trabajo con los pacientes. Para esto consideramos importante recuperar la dimensión inventiva freudiana, proponiéndonos siempre pensar y revisar la clínica en función de las particularidades subjetivas para crear un marco singular para el encuentro y el trabajo de ese paciente con ese analista. Plasticidad del analista, creatividad, pensar el caso por caso, recursos indispensables que nos permitan elaborar nuevas conceptualizaciones teóricas y clínicas para poder navegar por nuevos territorios. Una pincelada freudiana de allá y entonces que da cuenta de esta plasticidad en el maestro vienés. Nos dice Freud, en las vacaciones de 1890 emprendí una excursión en la montaña con el propósito de olvidar algún tiempo la medicina y especialmente las neurosis. Propósito que casi había conseguido un día que dejé el camino real para subir a una cima famosa, tanto por el panorama que dominaba como por la hostería en ella enclavada. Repuesto de la penosa ascensión por un apetitoso refrigerio, me hallaba sumido en la contemplación de la encantadora lejanía, cuando a mi espalda resonó la pregunta: «El señor es médico, ¿verdad?», que al principio no creí fuera dirigida a mí, tan olvidado de mí mismo estaba. Mi interlocutora era una muchacha de 17 o 18 años, la misma que antes me había servido el almuerzo, por cierto, con un marcado gesto de mal humor, y a la que la hostelera había interpelado varias veces con el nombre de Catalina. Por su aspecto y su traje, no debía de ser una criada, sino una hija, una pariente de la hostelera. Arrancado así de mi contemplación, contesté: «Sí, soy médico. ¿Cómo lo sabe usted?». «Lo he visto al inscribirse en el registro de visitantes y he pensado que podría dedicarme unos momentos. Estoy enferma de los nervios.
El médico de L, al que fui a consultar hace algún tiempo, me recetó varias cosas, pero no me han servido de nada. De este modo, me veía obligado a penetrar de nuevo en los dominios de la neurosis, pues apenas cabía suponer otro padecimiento en aquella robusta muchacha de rostro malhumorado, interesándome el hecho que las neurosis florecieran también a 2000 metros de altura, comencé a interrogarla. Bueno, hasta aquí la pincelada freudiana. Ahora bien, ¿de qué manera se vio impactada nuestra clínica en el último tiempo? Lo virtual, como aquello no real o de existencia aparente, parece que fue cambiando el sentido. Ya nadie duda que nuestros encuentros a través de los virtuales con pacientes confinados en sus propios espacios tienen un efecto de presencia real. Lo que parece una paradoja se ha transformado en los últimos meses en una realidad irrefutable, estar presentes a la distancia. Ya no necesitamos la presencia física para estar presentes, decimos, nos vemos la semana que viene, hoy vi a la paciente. Julieta mira atenta a la pantalla, se acomoda el pelo, hace muecas, parece que posara. Carla habla en forma fluida, cuenta con entusiasmo ciertos hechos de los días recientes. Se queda en silencio, mira para el costado, sonríe enérgicamente. La analista ve que escribe y se pregunta, ¿dónde está Carla? Marcia relata con mucha angustia y enojo una situación conflictiva que atravesó con su jefe recientemente. Llora, grita mientras se agarra la cabeza, se tira de los pelos intentando retener una furia incontenible. De repente el analista ve que desvía su mirada de la cámara y sus gritos se dirigen a otra persona. Crece en el enojo, dice, era mi mamá, se preocupó por mis gritos, no puedo ni enojarme en paz. Como analistas nos preguntamos, ¿quiénes están en la sesión? Marina consulta porque no puede permanecer en los lugares. Luego de un tiempo tiene la necesidad de irse. Así ha recorrido países, trabajos, universidades, amigos y novios. Siente que su tiempo en este país ya está cumplido. Se encuentra desganada, enojada y muy angustiada. La pandemia hace que no pueda continuar el circuito de la repetición. En este caso, no puede abandonar el país. ¿Cómo hará con su sufrimiento? Lucía tiene su sesión en el auto. Dice que desde ahí puede hablar más libremente. La analista ve por la ventana árboles añosos que reflejan movimiento y sombras. Ve también un hombre que pasa en forma reiterada cerca del auto y se detiene a mirar. Se pregunta la analista, ¿quién es ese hombre? Piensa si tiene que alertar a Lucía sobre su presencia. Nos interrogamos, ¿quiénes están en la sesión? ¿Dónde está el paciente? ¿Dónde está el analista? Una vez atravesada la incertidumbre e inseguridad inicial respecto del método, recuperamos nuestra capacidad de pensar y crear. ¿De qué manera estar presentes? ¿Cómo sostener los tratamientos y a los pacientes? Nos propusimos pensar en cómo nos impacta la situación, estamos atravesando, pensar en nuestra implicación como analistas y como sujetos atravesados por la misma situación que los pacientes. Pensar en el esfuerzo que representa sostener la simetría en un contexto que nos empuja a la simetría. Tenemos la necesidad de pensar en los contextos de época que marcan no solo nuestro trabajo, sino también los modos de producción subjetiva. La realidad externa deja improntas que se insertan en nuestra práctica cotidiana. Trabajamos con la subjetividad de nuestros pacientes. Nos preguntamos si aquello que se presentó en forma abrupta y sorpresiva, interrumpiendo y desarmando muchos de los modos de funcionamiento previos, no representa una oportunidad para trabajar sobre aspectos de nuestros pacientes antes tal vez inexplorados o egosintónicos para su psiquismo. Como dice Luis Migueles, el diálogo que se establece entre el paciente y el analista constituye un campo de experiencia novedoso, inédito, que trasciende la dimensión espacial y temporal que están habitando.
Se trata de un campo dominado por los efectos de la palabra, en transferencia, donde el tiempo y el espacio se modifican sustancialmente. El trabajo del analista es poder intervenir sin enredar su propia subjetividad en el asunto. Esta es la labor ardua que debe realizar sobre sí mismo. ¿Cómo afecta al tratamiento esta situación de cuarentena que también debe guardar el analista? Es condición de un análisis que el analista pueda mantener con respecto a sus pacientes un lugar de facilitación, como llamaba Ulloa, a esa distancia óptima que le permite intervenir sin quedar totalmente tomado por lo que cree entender del otro a partir de su propia situación. Como vemos, la subjetividad del analista es posibilitación o inconveniencia en su tarea. Se deberá mover siempre en un ente que convierta su presencia en una herramienta terapéutica. Hasta aquí la cita de Migueles. El espacio analítico es una situación privilegiada de encuentro con otro, situación que posibilita la elaboración de la situación potencialmente traumática que estamos atravesando. Les proponemos a nuestros pacientes parar y pensar sobre la realidad que impacta sobre nuestra realidad psíquica como analistas involucrados y comprometidos con el seguimiento del sujeto. Y en este viaje al que partimos inesperadamente, vamos encontrando nuevos modos de intervenir, inaugurando en el aquí y ahora una clínica que nos permite continuar con el recorrido y profundizar en el descubrimiento. Laura, una niña de 6 años, llega al Zoom con una amplia sonrisa que deja entrever una ventanita. Se le cayeron en 2 días las 2 paletas. Cuenta a su analista que estaba preocupada por si llegaría el ratón Pérez, pero su mamá le dijo que los ratones no se enferman de coronavirus y siguen visitando las casas de los chicos. Voy a dibujar, dice, y se concentra haciendo la silueta de una niña y va coloreando. Haciendo referencia al dibujo, dice, con la cabeza piensa en sus amigos, tiene muchos amigos que no ve, y a los de primer grado casi ni los conoce. Acá en el pecho hice un arco iris, porque es feliz con sus papás que la cuidan. Con las manos dibuja, juega, cocina, abraza, hace un montón de cosas. Los pies y las piernas se mueven siempre, bailan, saltan, hacen piruetas. En la panza dibuja una gran telaraña en negro y se queda en silencio. La analista pregunta, ¿qué pasa en la panza? En la panza tiene miedo, dice Laura. Yo tengo miedo cuando mi mamá va a trabajar. Todos adentro, todos los niños en casa. En un primer momento, nuestros niños se vieron invadidos por imágenes e informaciones difíciles de procesar. Las palabras muerte y enfermedad comenzaron a tener presencia en la cotidianeidad. Alejados de sus compañeros de la escuela o del club, un corte abrupto se produjo en la rutina de nuestros niños. El being, ese gerundio del que nos habla Winnicott, el ir siendo con la tranquilidad de la continuidad, tambaleaba. Y así surgieron expresiones como la de un niñito de 5 años, preguntando a su mamá, si ustedes se mueren, ¿qué número de colectivo tengo que tomar para ir a la casa de la abuela? O el miedo expresado por Camilo. Si me duermo solo y a la mañana ustedes están muertos. Bueno, acabamos de escuchar las conmovedoras palabras de Camilo. Una afirmación difícil, ¿no? Si bien podríamos detenernos a analizar las fantasías y las motivaciones internas que se plasman en esta frase, nos es útil recordar también las palabras de Winnicott cuando en aquella reunión de trabajo en la Asociación Psicoanalítica Británica del 43 escuchó sonar una sirena y empezaron a sonar bombas por un ataque aéreo. Entonces él se paró y le dijo a sus compañeros que estaban absortos escuchando el artículo sobre la neurosis de guerra, se levantó y les dijo, quisiera señalar que está teniendo lugar un ataque aéreo. ¿Por qué traigo esta referencia? En estos momentos no son bombas lo que suenan afuera, es un virus que ha sometido al mundo en una pandemia,
y en una tremenda crisis económica y social global. Este es el ambiente que rodea hoy a nuestros niños. Claramente un ambiente peligroso, hostil, poco facilitador para un buen desarrollo emocional. Ambiente que no podemos dejar de tener en cuenta si es que queremos comprender algo de lo que les está sucediendo. Las familias padecen las consecuencias del COVID y la cuarentena concentra dentro del hogar las problemáticas vinculares. Los niños se encuentran en sus casas sin sus amigos, perdieron el marco de referencia que constituye la escuela como institución. Los padres y madres cumplen una cantidad de tareas que en general los exceden. Las madres y padres, en el mejor de los casos, si mantuvieron sus trabajos, los continúan haciendo en formato online. Además, tienen que hacerse cargo de las tareas de las casas, con el plus de los cuidados especiales que implica el COVID. Y además, muchos de ellos asisten a sus adultos mayores como población de riesgo. Se ocupan de ayudar a sus hijos en las tareas escolares, se sienten con la exigencia de ocupar el rol del maestro, lo que los encuentra con un montón de dificultades, desde el manejo de plataformas hasta tareas con contenidos que desconocen, y reacciones de sus hijos inesperadas y desconcertantes para ellos. Exceso de tareas, exceso de tiempo adentro, exceso de información, exceso de pantallas, excesos. Una mamá relata la angustia en la que cayó su hija de 6 años cuando intentaba hablar en un grupo de Zoom de 25 niños, en el que no llegó a ser escuchada y de repente se cortó la comunicación. No me quieren, no me escuchan, se fueron, lloraba la nena. Esta situación de pandemia puede poner a prueba la adquisición de algunas categorías ya constituidas, como por ejemplo la de presencia-ausencia, a partir de la cual el niño tiene la seguridad de la presencia del otro, aunque no esté a su lado. Si bien a los 6 años es esperable que un niño ya la haya constituido, fenómenos disruptivos como el que está atravesando ponen en tensión su permanencia. Hoy esta madre necesita sostener los aspectos emocionales de su hija mientras explica el funcionamiento de una plataforma digital casi desconocida para ella. Y dice, no sé si cerrar la computadora o revolearla por el aire. Cansada. La función de holding, de sostén, hoy en este periodo de aislamiento en las casas por el coronavirus, se vuelve más compleja, más dificultosa. Nuestros niños necesitan más que nunca de adultos disponibles para acompañar, abrazar, explicar, jugar, poner palabras a estas experiencias nuevas que están viviendo. Pero paradojalmente, los adultos presentes, en la mayoría de los casos, se redujeron como mucho a 1 o 2 de los progenitores, y el resto de las figuras de los adultos, abuelos, tíos, padrinos, aparecen y desaparecen como figuras bidimensionales y tal vez se corporizan en algún encuentro furtivo y desconcertante en la calle. La verdad es que la calle y las plazas los esperan a nuestros niños como escenarios muy extraños, como personajes con rostros cubiertos con barbijos y máscaras, donde se pueden encontrar con el tan nombrado virus peligroso. No sin motivos, algunos de nuestros niños rechazan firmemente la oferta de salir a dar un paseo. Y otros acceden a salir y se los puede ver corriendo o buscando algún compañero de juego ocasional en una plaza para poder patearle una pelota.
la verdad es que nos preguntamos de qué manera afecta esta situación de pandemia y aislamiento a nuestros niños. ¿Cómo se irán inscribiendo estas experiencias nuevas? ¿Qué nuevos enlaces podrán realizarse? Preguntas. Les cuento de Simón. Antes de tener la sesión con Simón, un niño de 3 años, la mamá comenta que el papá estuvo con síntomas de COVID. El día anterior se hizo el hisopado y desde entonces está aislado en su casa. Simón aparece en el Zoom con un taladro. Arreglé el coche grande, mira este, y lo acerca a la pantalla. La analista le pregunta, ¿qué le había pasado al auto? Simón, tenía coronavirus, pero ya no tiene más. Quiero arreglar tu auto, el rojo. La analista le cuenta que está en su casa, que el auto rojo está en el consultorio, pero que va a tratar de dibujarlo mientras va dibujando siguiendo las indicaciones de Simón. Simón dice, se rompió la rueda, voy a arreglarla. Y usando su taladro, lo acerca a la pantalla y parece que la atraviesa, reparando la rueda. Concentrado, mostrando expresión de satisfacción. Y dice, dale que te tiro el auto y vos lo agarrás. Ahora tiralo vos y yo lo agarro. Viñeta que muestra el vínculo transferencial construido entre este paciente y la analista. El ir siendo y la posibilidad de confiar de los niños, al decir de Winnicott, se pone a prueba en estos momentos. ¿Cuánto de las funciones que ejercen los padres y madres se ven hackeadas en medio de los miedos y desesperanza de nuestros adultos? Difícil tarea estar disponibles, difícil tarea el armado de un ambiente contenedor, cuando son los adultos los que se sienten arrasados por el miedo al contagio y a la muerte propia o la de sus seres queridos, arrasados por la angustia del futuro económico, por la incertidumbre. Winnicott, en el encabezamiento de su libro Realidad y Juego, dice así: a mis pacientes que pagaron por enseñarme. Una expresión de gratitud hacia ellos, a su enseñanza. Una clínica que remite a la capacidad de aprender de ellos y agrega, el paciente es quien enseña constantemente al analista. Un gran desafío. Hemos aprendido y estamos aprendiendo de nuestros pacientes en esta aventura del trabajo a través de las pantallas. Aquello que al principio se nos presentaba como una gran dificultad, o casi como un imposible, digamos, para los que trabajamos con niños, hoy aprendiendo con ellos, haciendo camino al andar, vaya a todos los pequeños nuestro agradecimiento. Los niños nos cuentan de diferentes modos aquello que les pasa, a través del jugar, de los gráficos, de la palabra. En este momento de aislamiento resaltamos el valor de posibilitar un encuentro con un analista que esté disponible, alguien de afuera que abre al niño un otro espacio, un exterior virtual que permite conectarse con otras realidades. Alguien por fuera de la familia. Todos sabemos de la importancia, especialmente en estos momentos, de escuchar, sostener y pensar con los padres, que son quienes a su vez tienen que sostener y contener a los niños. Aquellos tratamientos no posibles de continuar con nuestros pacientes, continuaron con el trabajo con sus padres. Algunos niños no quieren conectarse con las tareas escolares. No quieren saber nada de Zoom. Otros extrañan la escuela, jugar con sus amigos, pero en el cuerpo a cuerpo. Algo del encierro se muestra en sus decires y en su jugar.
Matías, un niño de 6 años, retoma los encuentros con su analista durante la cuarentena. La sesión transcurre a través de un celular que en un primer tiempo se mueve de forma continua. En verdad yo quería hacerles la demostración, pero me parece que no hace falta. Es como una cosa que está todo el tiempo en movimiento y uno no sabe qué está pasando, ¿no? De repente parece que el celular quedó escondido hacia abajo, no sabiendo el analista dónde se encuentra el niño. Qué difícil seguirlo. Después se escuchan solo sonidos y luego de unos minutos el analista se da cuenta que el teléfono había sido metido en una bolsa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentar que nuestra voz pueda ser escuchada? ¿Jugar a las escondidas? Bueno, intentos. Dirá otro niño, no se puede salir. Afuera está el coronavirus que nos puede agarrar. Y si aparece, te mata. Nos tenemos que quedar adentro encerrados. A poco de comenzar los encuentros, recibe a su analista con un cuento dibujado, apareciendo en la primera imagen un león en una jaula. No puede salir, dirá. Transcurre la historia a través de los dibujos que él va mostrando y dice, quédate tranquila que termina bien. El león logra salir y se encuentra con todos sus amigos. Melissa, otra niña de 10 años, dirá en sus encuentros virtuales con su analista que está cansada de los Zoom de la escuela. Yo quiero estar con mis amigos. Deberían hacer Zoom de recreos, así podemos estar todos juntos, pero no para aprender, sino para jugar y charlar. Otra pincelada de la clínica. Tomás, de 7 años. Juega armando historias con 2 peluches, que junto a los de su analista se hacen amigos, viajan a un país con playa, se meten en el mar, se divierten. De repente el celular con el que Tomás está haciendo su sesión gira y la analista se encuentra con el cuerpo y la mirada de la madre, quien estuvo presente todo el tiempo durante la sesión sin que el analista lo supiera. La intimidad se ve alterada por la presencia de otro. Incomodidad del analista. ¿Y del niño? Lo inesperado nos descoloca en muchas oportunidades. Nos metemos en la intimidad de los hogares. Somos partícipes de situaciones familiares en vivo y en directo. La intimidad que brinda el consultorio se ha perdido. Por eso tuvimos que trabajar en la posibilidad de reconstruir ese espacio privado. Y cuando no fue posible, intentamos incluir a los padres y hermanos en sesiones donde se pudiese trabajar lo vincular que allí estaba sucediendo. Muchos tratamientos afortunadamente siguieron su curso. Algunos pacientes que en un principio se mostraron resistentes a las pantallas, al cabo de un tiempo retomaron. Y otros quedaron en el camino, a la espera. Nos encontramos sorprendiéndonos con nuevas formas de estar, de intervenir. ¿Cómo acompañar a un paciente que ha perdido un ser querido a través de la pantalla? ¿Qué hacer con un paciente que llora amargamente sin poder parar? A través de la modalidad virtual, experimentamos cambios en la forma de comunicarnos con los pacientes. Aparecen superposiciones en las voces, interrupciones, silencios muchas veces difíciles de sostener y de encontrarle sentido. ¿Cómo hacer con estas particularidades que se presentan como obstáculos? Las modulaciones de la voz que acompañan las palabras
y la tonalidad, tal como dice Meltzer, acompasan y completan el efecto del contenido que se quiere transmitir. La presencia física nos da los registros perceptuales y los gestos paraverbales apoyan y dan sostén al contenido de lo que se expresa y permite al interlocutor ir graduando cuándo y cómo intervenir, logrando un fluir espontáneo. De alguna forma se da un esfuerzo adicional en estos tiempos, tanto por parte del paciente como del analista, para ser escuchado y comprendido en este distanciamiento presencial. Entonces, aunque haya pantalla de por medio, de lo que se trata es de propiciar un encuentro. La creatividad, lo espontáneo, sale en nuestra ayuda. ¿Será una vez más en ese espacio potencial que se genera entre dos, en el entre, donde es posible que algo suceda? La creatividad expresada en el jugar como tesoro de la caja de herramientas de nuestros niños. Facilitarles el espacio donde poder desplegar esa capacidad permitirá tramitar lo mejor posible las ansiedades que hoy los acosan. Jugar en casa, jugar con los padres, casi una experiencia nueva para aquellos niños y padres de la época prepandemia, familias con agenda completa. Tal vez, en medio de tanta opacidad surja alguna oportunidad hasta ahora no imaginada. Nuestros niños nativos digitales tienen la posibilidad de utilizar las pantallas para generar encuentros muy valiosos en estos tiempos, donde casi todo sucede dentro de la casa. Estos encuentros abren el camino hacia la afuera. Esta capacidad del uso de pantalla nos abrió a los analistas de niños la posibilidad de conectarnos con nuestros pacientes. Ese fue nuestro desafío como analistas. Intentar armar un encuentro con el niño y con sus padres online. Una vez más, despojarnos de las formas aprendidas y desde nuestro lugar como psicoanalistas, poder escucharlos, verlos y descubrir con ellos nuevas formas de jugar que nos permitan intervenir y acompañarlos. Hasta aquí. Bueno, le damos la palabra a Liliana Felber. Lili. Raquel, si vos querés que yo vaya leyendo lo de Lili. Parece que Lili no está pudiendo... Sí, por favor, Eli, ¿lo podés leer vos? Sí. Dale. Con mucho Parece gusto. que Liliana está con alguna dificultad de conexión, nos está escuchando, pero no está pudiendo hablar ahora. Bien. Dale. Liliana Felber nos cuenta. Y los adultos mayores se transformaron en población vulnerable. Un observable fue la dificultad de los pacientes para poder acomodarse a un dispositivo remoto. Algunos, con cuidadores disponibles, lograron hacer videollamadas. En un primer momento, varios de ellos interrumpieron sus tratamientos. De a poco, algunos pudieron ir retomando los encuentros con los terapeutas. En su mayoría, eligen conectarse por llamadas telefónicas, que representa un elemento conocido y habitual para ellos. A esta realidad se suma las dificultades auditivas que padecen, lo cual representa un factor más de complejidad a la hora de comunicarse. Se escucha en los decires de algunos de ellos una sensación de gran soledad,
al tener muy poco contacto físico con el afuera, con su entorno afectivo, hijos, nietos, amigos o compañeros de alguna actividad que realizaban en algún centro y que dada la cuarentena actualmente se encuentra cerrado. Son poblaciones de alto riesgo, muy guardados en casa. Para ellos, un corte abrupto se produjo en su rutina y la muerte se les presentifica en las pantallas y entre otros pares, como ellos, que se van muriendo. Para ellos el cuerpo, lábil, aparece como escenario donde se manifiestan diversas dificultades. Flora, de 92 años, le dice a su terapeuta que suspenderá el tratamiento hasta que se termine la cuarentena. La analista sostiene el lazo con la paciente a través de llamados telefónicos, haciéndole saber que ella está disponible. Frente a la extensión que va tomando la cuarentena, Flora, en alguno de los tantos llamados recibidos, decide retomar su trabajo terapéutico. Flora puede empezar a hablar de su soledad y su sensación de tristeza. Siente que va secándose de a poquito, dice. No concibe la idea de no ver y abrazar a sus hijos y nietos. Teme más morirse de tristeza que de COVID. Saúl, otro adulto de 89 años, relata a su analista que está cansado que sus hijos le impongan restricciones para salir de su casa. Él dice, me dan cátedra de cómo me tengo que comportar. Que me dejen vivir a mi manera. Hace 5 meses que no salgo y que no veo a Juana, su pareja. Me dicen que tengo que esperar, que esto se termine. Después. Ya no sé dónde voy a estar después. Yo no tengo toda una vida por delante, dice Saúl. Vamos pensando en nuevas formas de intervenir, en dispositivos posibles para cada paciente que permitan desplegar el trabajo analítico. Nos vemos convocados a responder e inventar en situación, poniendo a prueba lo que va ocurriendo en nuestra intervención y los efectos en el paciente. Nuevamente retomamos las enseñanzas de Freud, quien no solo destacó la plasticidad de las reglas técnicas, diferenciándola de mandatos superyoicos, sino que su clínica fue un ejemplo de esto. Alrededor de 1908-1910, la fecha no es precisa, encontrándose el compositor Gustav Mahler muy angustiado a partir de una consecuencia de hechos dolorosos, la pérdida de su hija Putzi, seguida de la crisis de su matrimonio con Alma, su esposa, un neurólogo amigo suyo le sugiere pedir ayuda profesional y contactarse con Freud. Mahler le pidió una cita a Freud a través de una serie de telegramas y luego la canceló. Después de un tiempo, encontrándose Freud de vacaciones en el Báltico, recibió un último telegrama, esta vez con carácter urgente, en el que Mahler le pedía desesperadamente su ayuda. Aunque Freud se encontraba de vacaciones, se sintió incapaz de rechazar el angustioso pedido y respondió al compositor citándolo en la ciudad holandesa de Leiden. El encuentro se llevó a cabo y Freud manifestaría a posteriori que nunca había encontrado a un paciente que asimilara tan rápidamente la esencia del psicoanálisis. La sesión duró más de 4 horas y se realizó caminando por la ciudad de Leiden en torno al campus de la vieja universidad. Situaciones distintas. ¿Y qué decir de los adolescentes confinados en nuestros hogares?
¿Cómo acompañar al adolescente aislado de sus pares, de sus ámbitos cotidianos, en sus trabajos psíquicos y en el proceso de deshacimiento de las figuras parentales? La intimidad, tan importante en el proceso adolescente, se vio hackeada. Observamos a algunos buscando espacios dentro de la casa para poder tener su sesión y a otros suspendiendo el tratamiento al sentirse perseguidos por la sensación de poder ser escuchados por alguno de los familiares dentro de la casa. Catalina, de 15 años, iba a tener la primera entrevista a mediados de marzo, se suspende por la cuarentena, se le ofrece que sea virtual, ella prefiere esperar a que sea en el consultorio. El tiempo pasa y accede a la entrevista por Skype a mediados de junio. En el primer encuentro relata que sus padres están separados hace tiempo, se llevan muy mal. Me cuenta con cierta admiración sobre la profesión del padre. Al día siguiente recibe un mensaje por WhatsApp de la madre explicando que Catalina mintió, ya que su padre está sin trabajo desde la pandemia y que además no le pasa un peso por el mantenimiento de su hija. La madre había escuchado lo que decía su hija, y esto la indignó. Ahora se entiende por qué Catalina había esperado tanto tiempo para su primera entrevista buscando la privacidad del consultorio. Javier, de 17 años, al comenzar la sesión, refiere que tiene una cita. No sabe si romper la cuarentena. Teme por sus abuelos y sus padres. Tiene miedo, pero no puede quedarse encerrado indefinidamente. Mientras habla, se ve por detrás de su imagen una cabeza que se asoma y vuelve a esconderse. Javier gira la cabeza y grita: «¡Pendeja, salí de ahí!». Sale su hermana menor bailando y cantando el nombre de la terapeuta mientras dice: «Ya la conocí, ya la conocí». Nos metemos en la intimidad de las habitaciones de nuestros pacientes y aparecen los hermanos, que irrumpen en medio de las sesiones para seguir alguna pelea sin terminar o simplemente para vernos y ser vistos. ¿Qué ocurre con el camino a la exogamia, con la salida al mundo? Se escucha en las sesiones la necesidad... ¿Perdón? ¿Lili? ¿Escuchando? ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Sí. ¿Querés seguir haciendo? Hoy la cámara se despertó al parecer un poco remolona, así que bueno, continúo por acá, ¿sí? Sí. Buenísimo, Lili, no te vemos, pero te escuchamos muy bien. Bueno. Dale, podés continuar, Lili. ¿Qué ocurre con los caminos a la exogamia, con la salida al mundo? Se escucha en las sesiones la necesidad de seguir estableciendo vínculos con el afuera, ese afuera que los ordena, que los representa, que los identifica, a pesar de que la forma que hoy los acerque sea la virtualidad. Los momentos propicios para esos encuentros se realizan a la madrugada y la noche se transforma en día. La sexualidad, el cuerpo, el contacto físico con el otro, gran protagonista en este momento vital, va mostrando nuevas formas. ¿Qué sucede con la no presencia de los cuerpos? Federico tiene 15 años. La sesión es de un día antes de que comiencen las clases, luego de las vacaciones de invierno. Y dice Federico: estoy muy deprimido, no sé cómo voy a hacer, no tengo ganas de nada, no quiero enfrentar tanta responsabilidad. Lo único bueno que tenía volver a la escuela era ver y estar con mis amigos, pero eso ya no está. Los adolescentes perciben que hay pérdida, están angustiados por lo que no se pudo y no se va a poder hacer.
no hay encuentros con otros, no hay salidas, no hay fiestas, ni viajes de egresados. Y el colegio, con su nueva modalidad, muestra que el contacto con los otros se da solo en forma virtual. Observamos una superposición de pérdidas, las propias, las de la pandemia y las de la etapa vital. Malena tiene 18 años. Terminó quinto año el año pasado y como debe algunas materias, no pudo comenzar la universidad. La verdad que no hago nada. No tengo motivo para levantarme. No veo a nadie. Manifiesta estar cansada de las videollamadas. Cada vez tiene menos contactos con sus pares. En una sesión por videollamada a través del celular, refiere que extraña al chico con el que está saliendo y lo quiere ver. Pero no quiere decírselo a sus padres porque sabe que le van a decir que no. Mientras transcurre la sesión, la terapeuta se da cuenta de que Malena empieza a trasladarse mientras continúa hablando. Cuando de repente aparece el padre de Malena en la pantalla, mientras la paciente le dice a la terapeuta: «Dale, decile vos que está bien que vaya a ver a Martín». ¿Bajo qué forma y en qué circunstancias la realidad exterior, cuando se transforman ciertas condiciones habituales de la vida, afecta el funcionamiento psíquico? Silvia Lechmar decía que para ocuparnos de la conexión con la realidad exterior, deberíamos poder comprenderla, no como un campo homogéneo, sino en toda su complejidad y diversidad. Ya Freud conceptualizaba en el proyecto a la realidad como procesos continuos que ejercen estímulos discontinuos para el aparato psíquico, marcando entonces que la realidad exterior, por un lado, incide, pero a la vez es constitutiva. Ya que va introduciendo de modo permanente pequeños o grandes desequilibrios que obligan al incipiente aparato desde los comienzos a trabajos de ligazón y descarga, complejizando las funciones y constituyéndose el motor del crecimiento psíquico. Definir entonces la relación del aparato psíquico con la realidad o el impacto de la realidad en la subjetividad obliga a reconocer distintos tipos de realidad y ubicar además su incidencia, su impacto en los diversos tiempos y modos de funcionar del sujeto psíquico. La vida psíquica transcurre entonces como recomposición metabólica, donde lo exterior deviene interno sobre la base de un procesamiento y en función de las posibilidades de pensamiento de este aparato que lo recibe. La historia de los seres humanos y la historia en general está constituida por elementos del orden de lo que acontece, devenido entonces acontecimiento. Y esto que acontece, que se define a nivel psíquico como del orden de lo exterior, solo deviene significativo cuando desbalancea los modos habituales de funcionamiento e impone algún tipo de metabolización, como decíamos antes. La fuerza de lo acaecido cobra eficacia productiva cuando lo que ingresa no posee un carácter devastador y puede encontrar modos de recomposición simbólica. En tal sentido, nadie está exento de que su acaecer sea desarticulado o interrumpido por el azar. Y si bien en general tenemos la posibilidad de que la inscripción de lo imprevisible sea tolerada, estamos compartiendo experiencias inéditas. Aquello que acontece nos atraviesa, lo nuevo abre a la reflexión, a la interrogación. Gisela.
Le damos la palabra a Gisela, coordinadora del equipo de comunidad. No la vemos a Gisela. A ver, ¿vos la ves, Norberto? La estoy buscando. ¿No? Sí, a ver, Gisela. Ahí está Gisela. Venía todo bien, venía perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre una perspectiva desde el equipo de comunidad. Como equipo de comunidad hemos realizado distintas intervenciones, algunas de ellas en los CPI. Para los que no saben, CPI es Centro de Primera Infancia. Estas intervenciones fueron desde el año 2013, que venimos ganando el subsidio que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de nuestro proyecto que se llama Entretejiendo Lazos, Fortaleciendo la Comunidad. Como dije, estos son centros de primera infancia, no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estos están creados para dar respuesta a una necesidad social, dar ayuda a muchos niños y sus familias. La población que concurre se caracteriza por una amplia diversidad cultural en condiciones de vulnerabilidad y con variadas problemáticas, tales como padres presos, gente en situación de calle, adicciones, violencia, desempleo. Los que allí trabajan se ocupan de atender las necesidades básicas de niños desde los 45 días hasta los 4 años. El personal que atiende a los niños tiene formación diversa, maestras de educación inicial, estudiantes y auxiliares. Aquellos que no tienen formación profesional cuentan con su experiencia personal de la maternidad y un fuerte deseo de atender y cuidar a estos niños. Las situaciones con las que conviven son muchas veces extremas por las problemáticas familiares tan complejas. Nuestra intervención consiste en capacitar a los docentes en lo concerniente al desarrollo de los niños en su temprana infancia y sobre las características evolutivas de los mismos y sus necesidades. Nos proponemos reflexionar, revisar, tramitar las emociones generadas en el trabajo con niños, niñas y sus familias. Así también valorar, dimensionar el trabajo del personal como indispensable colaborador en la construcción de la subjetividad. En un segundo tramo también realizamos talleres de reflexión con padres de esa misma institución, con temáticas diversas como límites, violencia, berrinches. Este año estábamos listas para comenzar con nuestra tarea, pero en estos tiempos de pandemia y aislamiento físico, pero no social, también nuestro quehacer se vio afectado, dado que no pudimos tener acceso presencial a los CPI. Surgió por iniciativa de una compañera la idea de llamar telefónicamente a los CPI con los que habíamos trabajado en el 2018 y 2019 para ver y escuchar cómo estaban, cómo se la venían arreglando. Ofrecimos nuestra escucha y el dispositivo de contención emocional que comenzó a implementar nuestra institución, por supuesto por la pandemia. ¿Cómo crear? ¿Cómo resistir y producir rupturas con lo ya establecido? Lo nuevo puede producir fragilidad y las referencias conocidas pueden no tener sentido. Momento fértil para forzar el camino de la creación. Con respecto a los acercamientos a los CPI, escuchamos las diferentes inquietudes y vicisitudes por las que estaban atravesando el personal, como así también las familias que ellos asisten. Así nos fuimos enterando que los centros de primera infancia están brindando las 3 comidas diarias y los docentes se acercan a los niños en algunas situaciones con videos, canciones y algunas actividades por celular, ya que todo el mundo no tiene estos dispositivos en estas poblaciones. Estas llamadas a las directoras eran para ofrecer en primer lugar una escucha y saber cómo estaban atravesando esta situación de pandemia y aislamiento. Apostamos a nuestra escucha, a la circulación de la palabra,
a contener a los que contienen, sostener a los que sostienen. Inventamos tarea. Si bien la tarea Princeps que los reúne es la entrega de comida, surgieron otras temáticas que los preocupan y mucho. Violencia intrafamiliar, violencia de género, los cuidados frente al COVID. Se pudo testear y observar el aspecto resiliente de estas organizaciones, el enorme esfuerzo, trabajo y capacidad para afrontar la adversidad. Nuestra frase de inicio, inaugural, fue: ¿cómo se las vienen arreglando? Al decir de CAES, el lazo social nos subjetiviza y hoy está afectado con el aislamiento y en ocasiones el otro puede ser amenazante. La realidad entra por todos lados, las realidades que no son iguales, sino muy distintas. Nuestro trabajo es con grupos vulnerables y en ocasiones sin las necesidades básicas satisfechas como casa, comida, salud. CAES refiere al grupo como sostén, con infinitas pluralidades y diferencias, un grupo apuntalando en forma recíproca, múltiple, en red, reticular. Hoy estamos atravesados por una pandemia que afecta a todos, al universo en su conjunto. La forma de atravesar este momento tan excepcional está en estrecha vinculación con los recursos individuales y comunitarios. En reuniones de equipo trabajamos, pensamos sobre algunas cuestiones y delineamos algunos ejes, como comunidad, lo común, albergando las diferencias, las desigualdades, la resiliencia, el apuntalamiento, pensando la incertidumbre no como indeseable, sino como inherente a la vida vincular. Cambia, todo cambia, y en esta última semana recibimos una llamada del programa de fortalecimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder comenzar nuestro proyecto 2020. Y es así como finalmente nos adjudicaron 4 CPI, 4 centros de primera infancia, con los que comenzaremos a trabajar, por supuesto, en forma virtual. Seguiremos armando redes grupales, comunitarias, que faciliten la escucha y el apuntalamiento a estas poblaciones vulnerables y vulneradas con enormes carencias, precariedades y desvalimiento. Así poder albergar sus angustias, malestares, temores, frustraciones en esta situación de pandemia actual, pero que están enlazadas a situaciones preexistentes. Este será el desafío, la tarea que nos proponemos desde el equipo de comunidad. Bien. Gracias, Gisela. Y hasta aquí pudimos escuchar diversas particularidades, diversas pinceladas de nuestro trabajo en el centro, para pensar con esta realidad que nos ha desacomodado, acompañarnos en la incertidumbre, sostenernos en nuestras preguntas y en nuestras inquietudes. No forzamos respuestas. Nos encontramos en situación de tener que tolerar la incomodidad de no saber cómo será el futuro. Y así vamos transitando. Y para ir cerrando, entre tantas pinceladas, una más, el arte de Nicolás Martinazo. Y para poder apreciar lo que Nicolás nos va a mostrar ahora, les sugerimos poner en las pantallas Vista del Hablante. Nicolás, estamos con vos.
Freud, quiero contarles de un psicoanálisis único, una maratónica sesión, singular, atípica. Nunca jamás encontré un paciente que asimilara tan rápido la esencia del psicoanálisis. Luego de que Gustav Mahler se separara de Alma, el paciente se vio sumido en un profundo estado de depresión y de melancolía que le impidieron continuar con su trabajo de composición. Sí. Doctor Freud, ¿se encuentra usted ahí? ¿Gustav? ¿Gustav, eres tú? Sí, estoy con algunos problemas en entrar al Zoom, doctor Freud. Debe conectarse con el anfitrión, Gustav. El excelentísimo doctor Joves, por favor, se comunica con él y luego puede dar pase. Aquí le tiene que preguntar el ID y todas esas cosas. ¿Gustav? Creo que volvió a suspender nuestro encuentro. Pero quisiera decirles una cosa. A todos aquellos que aún cuestionan aquel psicoanálisis particular con Gustav Mahler, solo les puedo decir una cosa. Para circunstancias extraordinarias se precisan medidas también extraordinarias. Doctor Freud, ¿se encuentra usted ahí? Sí, Gustav, ¿has podido entrar? Aquí estoy, creo que estoy teniendo un poco más... Doctor Freud, verá qué desesperación. Querido Gustav, tienes que activar el sonido, Gustav. Ahí. Doctor, le quería comentar todo. Aquello de Alma, le quería comentar aquello también. ¿Se recuerda mi miedo a la muerte? Sí, Gustav. Estoy escuchando. Y así pasaron 4 largas horas, de las que aquí solo me interesa rescatar una pequeña anécdota de la vida de infancia de Gustav. Una música se coló en el pequeño niño atravesando una problemática infantil. Una melodía alegre y tierna. Alles ist hin, Geld ist weg, alles weg, oh, du lieber Augustin, alles ist hin, oh, du lieber Augustin, oh, du lieber Augustin, alles ist hin, Geld ist weg, alles weg, oh, du lieber Augustin, alles ist hin.
graciosa melodía fue la clave para entender muchos de los complejos neuróticos de Gustav. Y así, querido público, ustedes que están ahí podrán entender que este trabajo fue tan particular que nunca nadie expresó de manera tan conmovedora como Gustav la lucha entre el Eros y el Tánatos. A juzgar por alguna información que tuve después, hemos podido hacer un gran trabajo por Gustav. Pudo retomar su tarea compositiva. Un año después de nuestro encuentro virtual, el querido Mahler fue trasladado en grave estado a Francia, donde no. Un día de tormenta como hoy, al igual que Beethoven, un día gris. Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, alles weg, alles weg, alles weg. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Oh, du lieber Augustin, 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 oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, alles weg, alles weg. Alles weg. Oh, lieber Augustin, alles ist hin. Und das Lied von Augustin geht heute keinem mehr aus dem Sinn. Raquel. Sí. Bueno, gracias Nicolás por regalarnos este momento mágico. Nos están llegando comentarios acerca de lo sensible, lo mágico, lo maravilloso, lo creativo. Bueno, para nosotros era como darles una creatividad más desde el lado de lo artístico y lo creativo, que es un aspecto que atravesó todo nuestro trabajo. Quiero contarles que Nicolás es egresado de la escuela, hizo su formación, hizo la maestría en la escuela, él es trabajador social y está trabajando en abordajes comunitarios desde su lugar artístico, fundamentalmente en lo que hace al teatro y al teatro de títeres. Gracias, Nicolás. Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas felicitaciones, mucho agradecimiento por las viñetas clínicas, por haberles traído situaciones clínicas. Por supuesto no las podemos leer todas, y intenté hacer juntar algunas preguntas, y vamos a empezar por las que vienen referidas a los niños. Perla Frenkel nos pregunta si podemos, a ver un momentito, a ver, si podemos pensar que ver la imagen del analista lo puede fascinar como la tele. Judith Reutenberg nos pregunta si frente al desamparo general, el encuentro con el juego a través de la pantalla, ¿qué pensaron que nos oferta? Enrique Ascaso
nos comenta, ¿el momento actual exige por parte del analista mayor esfuerzo de intervenciones apelando a la figurabilidad, como el caso en que el analista dibuja el auto que está en el consultorio? Perla nos dice si estaremos en tiempos de Fordá para el psicoanálisis. Y una última de niños que me parece que pueden ir juntas, Gabriela nos pregunta si tuvieron la experiencia de iniciar un tratamiento con un niño en forma remota. Les doy la palabra a Claudia y a Elena, que vayan pensando por dónde quieren ir contestando. Bueno, voy por lo que me voy acordando de las preguntas. Una era, ¿qué aporta en relación a la pantalla? ¿Cómo era la de Judith que leíste, que no me acuerdo? ¿La tenés ahí a mano? Sí, si el encuentro con el juego a través de la pantalla, ¿cómo pensamos el encuentro del niño con el juego a través de la pantalla, frente al desamparo general? Sí. En principio, lo que trataría es de no estandarizar, ¿no? Como tampoco uno estandarizaría en una situación presencial, ¿no? Como que esto va a depender de cada situación, de cada niño, de cada caso. Sí pensar, por supuesto, en esta escena lúdica que se intenta armar con un niño, donde se propicia ese espacio y donde, digamos, como diría Freud en El poeta y su fantasía, donde el niño arme ese mundo, digamos, que le permite cambiar el orden de las cosas, ¿no? Un niño que juega, digamos, él dice la realidad, el juego no es, lo opuesto no es la seriedad, sino la realidad efectiva, ¿no? Como uno lo que... Se va la voz. A ver, Claudia, aprobado, otra vez se te fue la voz. Por ahí, si te parece, sigue Elena. Dale. Porque Claudia Bueno. se fue la voz y se fue la... Elena, seguís un rato, sí. Sí, cómo no. Me quedé pensando en la pregunta de Enrique, que tiene que ver con el esfuerzo, si hay algo del esfuerzo del analista en proponer, como por ejemplo lo del dibujo, algo así decía, ¿no es cierto? En propuestas. Si es un esfuerzo adicional que implica, a ver que la leo exactamente, momentito, ahora me la perdí. Bueno, no te hagas problema. En realidad lo que yo quería comentar al respecto es que sí es un esfuerzo adicional del analista a través de la pantalla poder seguir al niño, digamos. Ese momento en el que el niño entra al consultorio, uno lo saluda y mira hacia dónde va, es más difícil en la pantalla. Y una de las cosas, uno de los temas que nosotros estamos como muy alertas es que los encuentros con los chicos a través de las pantallas no se transformen en encuentros recreativos. Digamos, no se trata de que yo vaya a proponer una actividad que lo divierta al niño, ¿sí? Ahí estaríamos dejando de lado nuestra función. Entonces, de lo que se trata es de poder seguir al niño y poder trabajar, interpretar y acompañarlo a través de su juego. No es fácil, la verdad que no es fácil a través de las pantallas, porque como los ejemplos que mostramos, de repente no sabés dónde está el teléfono, y de repente el teléfono está en un movimiento constante y uno queda absolutamente mareado, ¿no es cierto? Entonces hay como que poner en juego todo digamos, sacar todo el bagaje instrumental propio para ver qué se puede hacer. Y por eso poníamos en el escrito intentos de cómo trabajar. Así también yo creo que el tema del Fordá, del que habla Perla, es muy interesante porque con algunos niños, a ver, también se trata de la plasticidad del caso por caso, ¿no? Con algunos niños
sucedió esto de, los encuentros no eran encuentros analíticos, no servían, no se estaba produciendo algo que pudiera servirle al niño. Entonces se decidió plantear la posibilidad de mandar mensajes cada tanto y dejar abierto para que el niño, si estoy hablando de niños de 10, 12, no tan pequeños, que si el niño tuviese ganas pudiese comunicarse y mandar avisar que quiere tener una sesión. Y así, por ejemplo, nos encontramos con un chico, por ejemplo, que mandó un mensaje después de 1 mes y medio que no lo veíamos, donde decía: hoy necesito hablar con vos porque estoy muy ansioso. A ver, ¿qué quería decir con eso, no? Bueno, nos encontramos, charlamos, y él estaba nervioso porque tenía una competencia con sus amigos en un juego de video, ¿no? Donde se le ponía en juego su autoestima, su lugar dentro del grupo. Pero bueno, esa entrevista fue muy enriquecedora. Fue buena para él, pudimos trabajar, y después quedamos en vernos en otro momento cuando él tuviese ganas. Es decir, esto que va y viene, él sabe que uno está, digamos, estar presente aún en la ausencia. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? A ver, no me acuerdo. Ah, ya tenés sonido, dale. Sí, Buenísimo, entré por otro Claudia. lado ahora, entré por otro lado. La verdad no recuerdo exactamente las preguntas, lo que iba diciendo, sí lo que hablaba, por ahí vos ya lo dijiste, Ele, porque yo se me fue internet, así que me perdí bastante. Pero sí decía esto de que, bueno, que hay que ir viendo en cada situación. Me quedé con esto que decía Perla de la fascinación o no de la pantalla. Yo creo que hay niños que quedan... ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Que hay situación, no sé si vos la respondiste esa, Ele. Eso no llegué a hablar, dale. Dale, Claudia, eso. Digamos, me parece que teniendo en cuenta cada situación, hay niños en los cuales uno ve que esto es un facilitador, hay niños que les genera más repliegue, que creo que hubo alguna otra pregunta en relación a eso, ¿no? Donde, no sé si la palabra es fascinación, pero hay algo, digamos, hay niños, yo por lo menos he notado que la pantalla, pensando también pantalla como aquello en lo que se transfieren, es donde pueden tener un diálogo con ese otro que aparece en la pantalla que les permite un mayor despliegue. Y hay niños que todo lo contrario, digamos, que esto les provoca más repliegue aún, digamos, yo no lo podría generalizar en este momento. Sí, lo que creo es que hay situaciones en donde hay niños que hasta diría que se olvidan que está la pantalla, ¿no? Y tienen una dimensión de una realidad que a mí personalmente me asombra. Yo reconozco que en un primer momento, por ahí esto, Ele, vos ya lo dijiste, para mí era casi impensado la idea de atender niños a través de un Zoom, y fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos dándonos cuenta que los niños podían apropiarse de este espacio y que uno mismo también podía entrar en esa zona de juego que al principio también era difícil, y que van pudiendo tramitar algo de, digamos, del sufrimiento a través de algún relato que van haciendo posible, o una narración a través del juego mismo, ¿no? Y donde es muy, uno lo que nota es que son ellos los que aportan en general los juguetes, las cosas, y donde se arman juegos que eran impensables, ¿no? Por ejemplo, jugar a las escondidas, donde uno también lo que ve en este juego de las escondidas, casi una necesidad de retirarse un poco de la mirada del otro, esa necesidad, alguien hablaba también del Fordán, ¿no? Ir armando un juego de presencia-ausencia frente a tanta presencia, tanta pregnancia de la imagen, ¿no? Es como si necesitaran casi elaborativamente armar este juego de presencia y ausencia, o ellos mismos escondiéndose, o muñecos que tienen que se esconden. No sé qué otras
Pregunta. Nos preguntaban si tuvieron la experiencia de tener una primera sesión con algún niño en forma remota. Y quería, sí, eso también es una diferencia, digamos, no es lo mismo cuando la transferencia está instalada, el trabajo, me refiero, no es lo mismo a que, es más, costó mucho a veces con niños que ya tenían, conocían el trabajo presencial y cómo se fueron acomodando a esto, niños que entraron directamente por este dispositivo y uno se encontraba hasta con frases divertidas de, pero ¿y vos tenés un lugar donde, digamos, que lo natural era que el consultorio fuera la pantalla, ¿no? Y que la pregunta era si aparte había algún otro lugar. En mi experiencia, que también era difícil de pensar, el trabajo fue tanto con los niños como con los padres, ¿no? Digamos, me parece que también, por lo menos en esta situación, en general, pero en esta situación en particular, poder sostener y escuchar también la angustia de los padres, que son quienes tienen que sostener la angustia del niño, ¿no? Y en lo personal sí se pudo armar el encuentro, porque es eso, ¿no? Poder armar un encuentro, poder tener como ciertas rutinas a veces en los encuentros, como que yo me doy cuenta que los chicos van necesitando armar ciertos ritmos que han ido perdiendo, que eso se va armando en el encuentro mismo, esos ritmos. La verdad que fue, para mí es sorprendente, ¿no? Como, y que también es ese afuera que necesitan, como esa línea de fuga, ¿no? Algo de esto pusimos en el trabajo, ¿no? Esa necesidad de encontrar un afuera, por fuera de este ambiente angustiado que está en la casa, y un afuera virtual, que es este analista que puede como alojar el sufrimiento, y que este sufrimiento pueda transformarse en algún tipo de regla lúdico o a través de la palabra, ¿no? Bien. Vamos a... Yo quería agregar, Raquel, un minutito. Si a mí me tocó comenzar un nuevo tratamiento con un niño, empecé trabajando con los padres hasta que me di cuenta que era importante poder conocer al niño. Y bueno, porque estaba en un nivel de ansiedad bastante importante. Yo armé el consultorio como si el niño viniera, como para mostrarle también lo que había y que tratar de armar un espacio para jugar juntos, pero evidentemente lo que yo siento, recién vamos por la tercera entrevista, es esta sensación de intimidad en el entre de los dos, está también como interferida o por tener que estar mediatizada a través de lo tecnológico por la hermana o por alguno de los padres, es como que algo de esta intimidad se tiene que ir construyendo como muy lentamente y con momentos de desborde por parte de él. Entonces, bueno, nada, es un arte que uno va sacando ideas y intentos, y son desafíos como para seguir armando este vínculo, para poder trabajar juntos, ¿no? Ok, gracias Patri, y vamos ahora con algunas preguntas que tienen más que ver con el dispositivo, con pacientes con otros dispositivos. Esto pregunta Osvaldo, ¿dónde está lo novedoso en estos modos de atender? Porque en las sesiones presenciales también están los otros del paciente. Quizás es la oportunidad de ver, escuchar aquello que no se decía. Por ejemplo, pacientes con más dependencia parental de lo que parecía, que no pueden armar un espacio privado para su sesión personal. Verónica Ginocchio en esta línea reformularía lo de Osvaldo con esta pregunta: ¿cómo nos cambia dialogar con los otros presentes en la casa a diferencia de los otros en el discurso o en el juego? Agrego una más y voy a los panelistas. Replantearnos la realidad entre realidad exterior y realidad psíquica, ante lo que considero un exceso de constructivismo o una predominancia, a veces exclusivista por el interés en la realidad psíquica. Acá podemos vernos que lo que le sucede efectivamente al paciente también es un dato importante.
y a ver, creo que había una más en esta línea, a ver si me esperan un chiquito. ¿Cómo piensa en la continuidad permanente? Sí. Mm. A ver si la encuentro. ¿Cómo piensan la continuidad permanente de los estímulos que vienen de la realidad externa, como traía Liliana, y la dificultad que la confusión sensorial agrega a eso? ¿Ven algún efecto directo en la clínica? Esto nos pregunta María Eugenia Ferrés. Y me parece que estas preguntas las pueden contestar Liliana, Felber y Vivi agregaría algunas cuestiones. Bueno, ¿quién quiere empezar? Vivi. Está muteada, Vivi. Vivi Garbulski. Vivi, estás muteada. Ya. Vamos empezando con Liliana, entonces. Ahora sí. No sabía cómo decirles que me tenían que desmutear. Bueno, pensaba un poco, en realidad, que nos tuvimos que ver con... Una cosita, Vivi, antes que sí, una cuestión práctica. Por favor, las 8 personas que van a hablar, no se muteen ustedes, ¿sí? Gracias. Okay. Decía que nos tuvimos que ver un poco con lo sorpresivo y con lo diferente que apareció, ¿sí? Pero frente a esto, seguimos trabajando con las mismas herramientas de siempre, ¿no? Sostenemos los principios del psicoanálisis, seguimos trabajando con la subjetividad, como decíamos. Osvaldo preguntaba un poco cómo nos la veíamos con esto que aparece en la realidad, ¿no? Nuestra herramienta siempre fue el trabajo con la transferencia, ¿no? Y lo vincular aparecía desde la transferencia siempre, ¿no? Nuestro modo de trabajar lo vincular en la clínica era a partir del trabajo con la transferencia. Y ahora nos encontramos con una situación distinta, como en algunas de las viñetas que les fuimos mostrando, en donde lo vincular aparece en vivo y en directo, ¿no? Y nos vemos metidos adentro de esto que está viviendo el paciente, lo cual representa, bueno, una situación distinta, novedosa, con la que estamos tratando de empezar a aprender a lidiar, ¿sí? Pero insisto que seguimos trabajando con los principios que guían nuestra tarea, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad, y un poco retomando esto de la realidad psíquica, había una pregunta sobre la realidad real, la realidad psíquica. Nosotros trabajamos con la realidad psíquica de los pacientes y con sus modos de producción subjetiva. Lili, ¿te damos la palabra? Continúo, sí. Voy a, como se suele decir ahora, anidar las preguntas como para generar también como un cierto hilo conductor en la medida de lo posible. Pero voy a arrancar en realidad con una viñeta del equipo de adolescentes que estuvimos pensando juntos hace muy poquito. Un paciente adolescente en tratamiento ya hace unos cuantos meses, que en el transcurso de las sesiones la analista, además de reconocer las dificultades del paciente para dialogar, para hablar, para pensar, para reflexionar, nota que este chico suele levantar la mirada, los ojos, hacia el borde derecho, izquierdo, bueno, no tiene importancia, digamos, de la pantalla. Y así constantemente. Poco tardó la analista para darse cuenta, y todos los demás también lo pensamos, que en el transcurso de la sesión, o mejor dicho, el horario de la sesión generalmente coincidía con los partidos de la Champions League, ¿no? Los que se transmiten, digamos, no sé por qué canal, pero este chico no se perdía ningún partido. ¿Por qué? Porque para su vida es fundamental el tema del deporte, y particularmente del fútbol. Por ende, sus sesiones transcurrían en paralelo con su atención puesta en lo que ocurría y transcurría en el partido de fútbol.
En la última sesión, habiéndose podido hablar sobre esta cuestión de los partidos de fútbol, del fútbol en particular, de sus intereses, etcétera, digo, modos de poder incursionar la analista también para hablar acerca del mundo psíquico de este chico, se organiza una interrupción sin que el chico le transmita esto al analista y se pone a hablar con alguien. Ahí lo que en realidad aparece es que en la escena, departamento, suponemos, de un ambiente, estaba un plomero haciendo trabajos e interactuando con el paciente, ¿sí? Y uno piensa, ¿y la intimidad? Y de lo que se estuvo hablando, ¿cómo generar espacios de intimidad? ¿Cómo generar espacios para la posibilidad de ponerse en contacto consigo mismo, con las cosas que le suceden, con las cosas que lo acontecen? Y el analista implementó lo que nosotros consideramos también no solo una intervención, sino un acto analítico, que es decir, ¿sabes qué? Por ahí en una de esas continuamos la próxima, o si querés un poco más tarde, cosa de que podamos tener nuestro espacio. ¿Por qué tomo esta viñeta? Porque me parece que tenemos que poder revisar algo, más aún en estos tiempos pandémicos, acuarentenados, extendidos, donde un suceso, una situación, un hecho de la vida cotidiana, del afuera, de la realidad exterior, se transforma o no en un acontecimiento en la vida del sujeto. Pero, ¿qué es lo que nosotros tomamos desde el psicoanálisis? Bueno, al acontecimiento que implica una saliencia, como algo que implica una ruptura de cierta contigüidad. Pero a diferencia de lo que habitualmente en psicología, digamos, se piensa, para el psicoanálisis lo que interesa no es tanto el suceso factual, sino las teorías que el sujeto genera acerca de la causalidad psíquica. Un suceso o un evento podrá ser o no traumático. Ahora, el carácter traumático que tome o no estará en relación al carácter que tome en la vida psíquica del sujeto. Y en estos tiempos, creo que también hay un replanteo en términos de lo que estamos habituados a que aparezca en el a posteriori. No necesariamente en el a priori, pero sí en el a posteriori revisar si no es en simultáneo que estas cosas transcurren y con esas nos las vemos. Había una pregunta en relación a cómo aparecen los otros. Bueno, aparecen con una apariencia casi fáctica, podríamos decir. Aparecen los otros también en la posibilidad de generar espacios íntimos y privados, y que algunos de los pacientes han intentado recrear, generar como el baño, como espacio para poder tener sus sesiones, el auto. Alguno ha comentado también que en el placard, ¿no? Que hay nosotros mismos, digamos, no estamos trabajando en nuestros consultorios y hemos tenido que armarnos un espacio en el que, les confieso, yo también a veces pienso, ¿y los estarán escuchando lo que yo trabajo, lo que yo hablo con mis pacientes? ¿Cómo se tomará? Bueno, en realidad son estos espacios que por ahí también uno va generando, y va generando intervenciones en estos tiempos raros que nos toca coexistir, convivir y atravesar, porque los analistas estamos atravesados por todas estas cuestiones. ¿Cómo, se considera a los otros? Bueno, los otros incluidos
incluidos en las versiones que los pacientes también traen acerca de sus vidas y de los que con los que coexisten. También nosotros nos hemos acostumbrado probablemente o tuvimos que incluir la posibilidad de referirnos con ciertos, casi les diría, eufemismos, para que el paciente no se sienta incómodo respecto de su preocupación por ser escuchado. ¿Cuántas situaciones que uno sabe que han entrado, digamos, que han empezado a cavilar, si bien podían estar preexistiendo, como desavenencias, discusiones o rupturas inminentes una vez que finalice este confinamiento de parejas que, digo, venían tecleando y ya tienen casi, les diría, fecha de vencimiento, ¿no? Momentos angustiosos, donde el afecto aparece, digamos, desligado de las representaciones, y que en algunos casos se define más a través del cúmulo de sensaciones que el sujeto experimenta, que algo así como un camino, en el medio del camino entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Y como este afecto a veces está descualificado, colocado, digamos, en otro plano, parte de nuestro trabajo también es incluir cómo esto pueda ser llevado al terreno del sentimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando los pacientes hablan de el miedo al contagio, el miedo a salir, si esto refuerza situaciones que tengan que ver con cuestiones previas. Y aquello de esa carga descualificada que va emergiendo permite alguna forma de simbolización mayor, posibilita entonces una relación mayor entre afecto y representación, ¿no? Como de reubicarlo. Una simbolización, al menos para que el sujeto sepa que a lo que le teme puede también estar en relación a su historia y a su realidad psíquica. Pero ahí es donde me parece que también en estos tiempos tenemos que poder incluir algo de la incertidumbre. Vivimos tiempos inciertos, situaciones, realidades extendidas e inciertas. Y compartimos esta temática, esta realidad, que es una realidad que, si bien se impone, no nos obnubila un poco el tratar de entender, quizás sin cerrar, sin dar certeza, porque este es un problema. Cuando la certeza se instala, a veces es para eliminar el miedo que nos genera todo esto. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Y hay varias preguntas, el tiempo es tirano y no vamos a poder dar respuesta a todos, pero sí hay una al equipo de comunidad. Mónica nos está preguntando, ¿cómo es estar psicoanalista en los contextos comunitarios a través del Zoom? También pasa por la disponibilidad, esto es algo muy novedoso, como intervenir en la comunidad a través de un Zoom. Así que les damos la palabra. Gisela, ¿querés comentarnos? Sí, la verdad que también nos hacemos esa pregunta, ¿cómo va a ser esta experiencia? Que les cuento que ya empezamos este jueves, que va a venir, con un CPI, con los docentes, los auxiliares, todos los que allí trabajan. Bueno, nos vamos a posicionar como psicoanalistas que somos, con las particularidades de cómo se trabaja en comunidad, no obviamente con la clínica, sino en un psicoanálisis más operativo, pero que siempre lo tenemos, digamos, como una herramienta imposible de dejar. Cuando nosotras propusimos al gobierno de la ciudad y ofrecimos esta modalidad, que fue un poco desde nuestro equipo, tardaron más o menos un mes en contestarme cómo podíamos seguir con la capacitación, y bueno, justamente hace 2 o 3 semanas que me llaman,
Lo que por ahora no se va a poder realizar es los encuentros con padres, primeramente por el tipo de población con la cual estamos trabajando, que muchos no tienen ni las herramientas para poder acercarse, pero sí, por favor, acércate un poquitito más al micrófono. Pero sí, ¿se escuchó más o menos lo que dije antes? Ahora mejor. Bueno, pero sí con los docentes y con todos los que allí trabajan. Bueno, por supuesto la modalidad va a ser por Zoom, van a ser grupos en donde hubo una resonancia importante de palabras y de sentimientos y de situaciones que ellos plantean, como que los docentes están con muchos sufrimientos, con frustraciones, muy desanimados. Y bueno, vamos a hacer nuestra modalidad de que circule la palabra, de que salgan ahí potencias entre los docentes, entre todos los que allí trabajan. ¿Qué más? No sé, si Patri, ¿querés agregar algo? ¿O sí, a ver, lo que se agrega este año, de acuerdo a las dificultades que se plantean por la pandemia, era que ahora surge como una necesidad de tener un espacio como para un taller de reflexión. En los anteriores subsidios era más bien capacitación sobre la estructuración del psiquismo temprano, tanto para docentes, no docentes, como para padres. Ahora surgió a través de esta propuesta nuestra de poder hacerlo a través de Zoom, justamente 4 CPI, donde ellos están interesados en tener un espacio de reflexión y de ser escuchados para plantear estas angustias, las limitaciones, las dificultades de poder llegar a la familia, cosas que se van enterando de que pasan en la familia, pero no por las familias mismas. Entonces, bueno, tiene que ver con esto que dice Gise, ¿no? Es decir, armar un espacio para que circule la palabra y para que entre todos podamos hacer un taller de reflexión para sostener a los que sostienen y cuidar a los que cuidan. Esto de alguna manera es el lema del equipo de comunidad. Apuntalando. Apuntalando. Ya que hablamos tanto de... Sí. Bueno, Claudia, ¿vos querías hacer algún comentario? Es que queda poquito tiempo, nos queda muy poquito tiempo. Entonces pensaba en el inicio del trabajo, cuando decíamos que no nos imaginábamos o no pensábamos cómo trabajaríamos, por lo menos respecto a los niños, y en lo personal, y conversando con nuestros colegas, nos cuesta, estamos ya pensando en la post-pandemia o post-cuarentena, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro trabajo, ¿no? Con niños, en un contexto donde la cercanía es dificultosa, donde hay una cantidad de protocolos, y hoy también estamos pensando, ahora la paradoja es que nos cuesta pensar cómo va a ser ese encuentro posible presencial en una situación tan difícil aún, ¿no? Hoy nos cuesta pensar eso, antes nos costaba pensar en cómo trabajar con la pantalla, yo creo que hoy nos estamos planteando cómo va a ser eso. Y no, nada, me quedó así como colgado el tema en relación al relato, pero me parece que no hay tiempo ahora, ¿no? Si tenés una idea, plantéala. No, pensé en esto de la realidad psíquica y la presencialidad con los niños, donde en general, por ejemplo, hay demasiada pregnancia. Por ejemplo, la escuela era una situación que se le relataba a los padres. El nene contaba lo que había hecho en la escuela, cómo le había ido, lo que había pasado, y hoy ha cobrado una presencialidad que eso anula el relato. O sea, los padres tienen demasiado presente, muchas veces, ¿no? Es como que están en la presencia de esa pantalla, y lo que antes era un relato de lo que hice en la escuela o lo que pasó en el recreo, hoy está en la pura presencia, ¿no? Y creo que por eso, por ejemplo, esta nena en una de las viñetas decía queremos recreo, porque los recreos implican generar las propias reglas, donde no hay una fijeza, y en teoría no estar tan expuesto a la mirada de estos otros. Eso. Bueno, y me parece que ya tenemos que ir cerrando. Quisiera contarles que... bueno, sí, eso, justamente, a Norberto le iba a pedir que vuelva a poner otra vez el rompecabezas del centro, contarles que si bien
¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, cuando empezó la cuarentena y toda esta situación de tanta confusión y de tan sorpresiva, nosotros durante un tiempo suspendimos las consultas de orientación, y nuestra primera tarea fue cómo nos podemos organizar, y ya hace un tiempito, hace un mes que reabrimos las consultas de orientación, volvimos a recibir consultas. Bueno, así que es importante que ustedes, darles a conocer esto, y bueno, a través de esta presentación pudimos dar cuenta de cómo trabajamos, las pinceladas en la clínica, las pinceladas en la comunidad, de equipos trabajando, interrogándonos permanentemente, y hoy por hoy, bueno, estos encuentros como el de hoy, nos nutren, nos enriquecen, permiten que la palabra circule, nos dan nuevas energías para continuar en esta hermosa tarea, y que como todos, como colegas, nos nutre en este compromiso que tenemos con el psicoanálisis. Gracias a todos, y le vuelvo a ceder la palabra a Norberto. Bueno, muchísimas gracias para el centro. Ahora lo que vamos a hacer es activar para un aplauso, porque la verdad ha sido una presentación, no solamente da cuenta del trabajo del centro, sino del trabajo de toda la escuela, y con la creatividad de Nicolás ha sido realmente muy interesante, así que hacemos un aplauso. Gracias. Para el aplauso los vamos invitando para la actividad del 2 de septiembre del área de lecturas lacanianas, análisis de la película de White, modo de historia. Reunirse la reunión. 849. 8, ahí está. 849-431. 4317. 178-495. A ver, ¿qué me lo da? 849-4317-84-95. ¿Y el cosa? No, 345. No, ¿qué quiere decir? Septiembre 2. Muy bueno. Decía 20. 2 del 9. Hay que ver la película. Excelente, chicas, las coordinadoras del centro. Te mando a ti. Gracias. Te iba a contestar. Pudimos sortear las dificultades técnicas, salió todo bien. Hermoso, hermoso, como siempre el centro. La verdad que las que no pudieron escuchar el chat, había comentarios preciosos, sobre mucho agradecimiento sobre las hermosas pinceladas sobre la clínica, así que... Felicitaciones. Gracias. Estaba por contestar acá. Apoyándonos todo el tiempo. Y también dando gracias a todos los equipos, ¿no? Porque realmente, gracias a todos los integrantes de los equipos, que bueno. A todos, a las coordinadoras, a los equipos. Codo a codo, están, bueno, en la clínica permanente. Sí, que transmitan las felicitaciones. Nos hemos nutrido de los aportes de todos. Besos, a descansar ahora. Anda, ¿no te dio ganas de estar